conservadores ya se volvieron feministas, se disfrazan de feministas, se molestan porque se puso una valla para evitar la violencia. Durante el sexenio más violento de toda la historia, mueren asesinadas 10 mujeres por día por el simple hecho de ser mujeres. Ha habido un incremento en feminicidios. En lo que va del sexenio de Morena, se han registrado más de 4.800 feminicidios. Esto equivale a más del 37% de los registrados en el sexenio anterior. Y en el caso de Claudia, muy bien. La ciudad es una ciudad de libertades y es una ciudad feminista. He pedido al secretario de Seguridad Pública la desaparición definitiva del cuerpo de granaderos. ¡Se está poniendo fuerza! En la Ciudad de México, de 2018 al 2022, los feminicidios se incrementaron hasta en un 61%. Morena dio la espalda a la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres. Como bien lo señala Despentes, el feminismo es una revolución, no un reordenamiento de consignas de marketing, una revolución que ya ha comenzado. Por su parte, la candidata del presidente y señora que podría matar de hueva a una piedra, la doctora... Con el gusto y placer de saludarles, con el cariño y aprecio de siempre que nos permitan acceder a sus hogares, sean bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos, a su programa Contrarreloj. Un gustazo saludarles, como cada martes en punto de las 7 de la noche. Saludo con mucho aprecio y con mucho cariño al conocedor de la política internacional, mundial, latinoamericana, centroamericana y nacional, Darío Mendoza. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos, con mucho calor. Ese calor de esta primavera mexicana viene con todo. Acuérdate que primavera. Pues saludo con mucho aprecio a mi colega Darío Mendoza Triano, que nos va a platicar, por supuesto, de los temas que hoy tenemos y que estamos realizando. Oye, amigo, tenemos una agenda verdaderamente cargada, una agenda de todo el acontecer político mundial, ¿no? Pero sí nacional, de lo que hace las barbaridades y bajezas de este gobierno tan ruin, tan pendenciero y pandillero como hoy lo tenemos, que es el de Andrés Manuel López Obrador. Pues resulta que apenas el sábado 9 de marzo, en un foro específicamente, que tiene que ver con cultura, pero la diputada aprovechó en lo que tiene que ver con un evento que realiza el gobierno de Puebla, bueno, que es cultural, que se llama Festival de las Ideas, Darío. Este festival es nuevo en su tipo, pues resulta que vino y que López Obrador se está peleando, lamentable y desgraciadamente, con una mujer, fíjate bien, no solamente que es miembro de la realeza española, sino es diputada por el Partido Popular Español, y me refiero a Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, que es madrileña, que fíjate bien, Darío, amigas y amigos, es marquesa de Casafuerte, nada más, y es una aristócrata, periodista, historiadora y política española. Posee nacionalidad argentina, francesa y obviamente española, militante del Partido Popular y diputada en el Congreso por Madrid en la 9ª y 10ª legislatura de las Cortes Generales, por Barcelona en la 14ª legislatura, y desde el 2023 es diputada por Madrid en la 50ª legislatura. Es directora del área internacional de la FAIS y fue portadora en el Congreso de los Diputados del Grupo Parlamentario Popular. Pues se armó la gorda, querido Darío. Ella, en este Festival de Ideas, le dijo claramente a López Obrador, porque criticó con toda su fuerza, que en México se dan abrazos a quienes tiran balazos. Pero esto no fue todo. Aprovechó la ocasión para lanzarse contra el populismo exacerbado que enarbola López Obrador, y dijo que se alimenta
de la conferencia mañanera de El Mesías Tropical. Dijo que la política de brazos no balazos del actual gobierno es responsable, y ojo aquí, de miles y miles de asesinatos en México. Y ha tenido un resultado catastrófico para la democracia. Es decir, acusa al mandatario mexicano, al macuspano, porque dice que es una situación insostenible. Porque fíjate que dice que puede sonar muy bonita la frase, pero la realidad es que no ha funcionado. No ha funcionado porque tiene en su haber toda la parte de secuestros y de asesinatos de los homicidios dolosos en México. Podemos decir, Darío, que es un nuevo escándalo internacional, qué raro, del pendenciero pandillero Gañán y su cofradía de maleantes que nos gobiernan. Porque dice que puede escucharse un tanto cuanto, pues muy fácil, muy bonito, ¿no? Es decir, pero no está funcionando. Cayetana es muy prestigiosa en su país, es una mujer de mucha valía y que además respetan mucho. Y podemos decir que López Obrador se aloca, se volvió a salir de sus cabales, y pues ella nada más fue muy clara. O sea, ella dijo que la política no funciona, que es una estrategia fallida y que puede sonar muy rimbombante, o que puede, dice, la política de abrazos no balazos del actual gobierno puede sonar muy bien, pero al final es una difusión exclusivamente de buenos deseos. ¿Qué piensas, Darío? Pues fue una grata sorpresa. Hay que decir que el presidente señaló que había mucha publicidad en torno a ella, y la verdad es que no. La verdad es que dijo un discurso tan magistral y tan bueno, con un amplio sentido común y muy contundente, que lo que provocó es que todo la red de X, Twitter y otras tantas se sacudieran, porque esto demuestra que cuando alguien dice un mensaje correcto, con mucho convencimiento y con sabiduría, puede impactar a todos los públicos, independientemente que España esté muy lejos de aquí. El sentido común con el que habla Cayetana y la forma como dice las cosas para delinear qué es el populismo, cómo actúan nuestras naciones, cómo se desempeña y cómo ha sido un desastre, no solo en México, sino en todo el mundo. Hay que agradecerle que venga y lo exponga de esa manera tan magistral. Y yo creo que es este tipo de mujeres que hoy por hoy se conocen tal vez muy poco en México, pero que en Europa están sacudiendo con esta nueva derecha, en donde está la primer ministro de Italia, que también hace mensajes muy, muy impactantes, o Isabel Ayuso en Madrid. Es decir, aquí tenemos mujeres que es una nueva camada de políticas jóvenes, muy, muy asertivas, diría yo, porque hablan desde el corazón, pero lo hacen con una convicción demoledora. Prácticamente nadie puede negar lo que dice y la forma como lo dice, de una forma tan contundente. Y además, a lo largo de 25 minutos que el público puede buscar este mensaje de Cayetana, y pueden ver cómo pasa de describir la trampa del populismo y la manera como promete con el dinero de todos siempre, y pasa a hablar claramente de la estrategia fallida del gobierno de México de abrazos no balazos, pero lo hace de una manera magistral, y realmente por eso sacudió a las redes sociales. Nadie pagó publicidad. Cualquiera que lo escuche queda atrapada por la personalidad de ella como de su mensaje. Y hay que decir que ese tipo de mujeres, que yo creo que la ventaja que tienen no es nada del otro mundo, simplemente viven lo que dicen, creen lo que dicen y actúan en consecuencia.
y no son políticamente correctas, ni quieren parecerse al discurso dominante del mundo globalista. Son mujeres que no van con el feminismo exacerbado que vimos en algunas de ellas el 8 de marzo, no pretenden estar a la moda siguiendo esos patrones globalistas, simplemente apuntan y dicen la verdad y definen a la familia, a las naciones, a la vida, a la economía, a la propiedad privada y a la forma de hacer economía. Entonces, por ejemplo, en el populismo habla de que no se trata de, aquí el tema no es, como lo hemos dicho también nosotros aquí en este programa, no se trata de repartir el pastel, el chiste es crearlo. Y la forma como ella habla de cómo el populismo se dedica a regalar dinero es muy contundente, que también es una parte que no todos los periódicos retomaron. La mayor parte de los periódicos que también se vieron impactados por este discurso hablaron del tema de la inseguridad, porque es nuestro flagelo en México. Sin embargo, tocó otros puntos que también fueron igualmente contundentes, mi estimado Rolando. Así que mis respetos, qué bueno que hay estos bocanadas de nuevos políticos con aires frescas, anti-establishment, antisistémicos, pero con una convicción que se contagia. Y el llamado que hace a los jóvenes, bueno, cualquier joven que la escuche y tenga ese deseo de trascender, que en su corazón guarde ideales profundos y amor por la patria, no puede dejar de quedarse encantado con lo que dices. Tu micrófono, Rolando. Y luego remata Cayetana: México, este país formidable, esta nación admirable, esta potencia económica y cultural impresionante, está siendo tomada por el crimen organizado, por la complacencia de quienes deberían defenderlo. Fíjate bien, y lo que dice, amigas y amigos: abrazos, no balazos, o más bien abrazos a los que dan balazos. El eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico. Exacto. Catastrófico para la democracia y sobre todo, como tú lo dijiste, para los jóvenes. Miles de jóvenes mexicanos están matando, están muriendo, están viendo truncadas sus vidas. Y luego Felipe Calderón dijo: Cayetana es entre los políticos contemporáneos de mujeres y hombres en Iberoamérica la más aguda, la más culta, y está entre quienes muestran sus acciones de forma real, de forma verdadera. Y bueno, dice Felipe que muestran sus acciones, pero fíjate lo que son las cosas: más compromiso con la verdad, la democracia y la libertad. Se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con ella, y quizá yo lo esté en una parte de temas, pero este discurso, espeta Calderón, es lo mejor que ha dicho en México en mucho tiempo. Imperdible. Gracias, diputada. Pues claro, o sea, qué pinche vergüenza, Darío. En serio, ya es insostenible esta situación de peleas, de ataques, de golpes, de gravedades, de insultos, porque él piensa y toma todo personal como buen muchacho de Tabasco, que dice: es que me lo dijo a mí, y luego remató López Obrador: es que nada más vine a insultar. O sea, ¿cómo se le ocurre decir que nada más vine a insultarlo? O sea, dice: es que nada más vine a insultarme. O sea, ¿hasta dónde, querido Darío? ¿Qué piensas de que se victimiza el viejito santo? Que no tiene nada de santo, es más bien diabólico. Bueno, todo el tiempo, siempre cualquiera que haga una crítica y dé argumentos a sus políticas económicas o sociales o de seguridad, todo el tiempo lo único que hace es que hay un complot contra él. O sea, los niños con cáncer no existen los jóvenes que mueren asesinados en México, no existe el dolor de las madres buscadoras, no existe todo esto que está sacudiendo en muchos estados, hasta en el mismo Guerrero, a los estudiantes de Ayotzinapa. Ahora ya no son 43, ahora ya son 44 que mueren en manos de la autoridad policíaca. Bueno, todo eso no existe porque toda esa realidad que es tan cruda y cruel es un complot contra la sacrosanta, impoluta imagen de este personaje que lo único que exhibe cada Oye, pero a ver, ¿cuántas masacres de jóvenes no han sucedido? Sí,
Ya llevamos Los 12 varias. fallecidos en Celaya, no, ¿en dónde fue? En Salamanca, en Guanajuato, en una posada, que llegó un comando y abrieron fuego. O sea, no está mintiendo Cayetana. Lo que pasa es que dice que le preocupa porque sabe que es la verdad. O sea, tiene miedo, Darío. Tiene miedo absoluto de que lo ventilen. Ya es momento que si no lo hacen los actores políticos nacionales, salgan los internacionales y le digan sus verdades y la realidad a este presidentucho de pacotilla. ¿Me escuchas? Sí, totalmente, totalmente. Ok, a este presidentucho de pacotilla. Entonces, ¿hacia dónde vamos a parar, querido Darío? Pues no lo sé. Lo cierto es que es una forma irracional de gobierno y está logrando lo impensable, que todos los actores internacionales le digan la realidad, querido Darío, y le digan dónde está parado y hacia dónde va. Entonces, gracias a Cayetana Álvarez, que fue la voz de muchos mexicanos, de muchas personas que están fúricas, enardecidas, porque no le pueden decir de frente lo que piensan a este sinvergüenza que nos gobierna. Yo la verdad es que hasta dónde podemos decir que el macuspano estire la liga y diga, ay no, sí qué pena. Pues no lo va a hacer porque tiene un negocio muy redondo de beneficios mutuos con el narcotráfico y con los grupos delictivos que están operando a sus anchas. Esa es la realidad, querido Darío. Esa es la realidad, amigas y amigos. Vamos a ver qué responde el viejito ante las acusaciones de Cayetana. Acaban de traer a una señora de una asociación que hay en México, una joven, creo, diputada española, sí, le dieron una gran difusión los conservadores. Vino a hablar mal de mí. La verdad es un timbre de orgullo, porque esta joven señora pertenece a la ultraderecha. No más a la derecha de Iberdrola. Hoy, por ejemplo, y es muy lamentable, se conmemoran 20 años de el bombazo a un tren en España, lo de Atocha. ¿Qué te parece lo que dijo el mitómano de Palacio Nacional, el peor presidente de toda la historia, sobre Cayetana, Darío? Te escucho. Cuando dice que es un timbre de orgullo, yo creo que es un timbre de orgullo para él que en todo el mundo ya se conozca esta alianza, esta defensa del crimen organizado desde el poder, que es lo que básicamente también vino a denunciar. No, Darío, te equivocas, es el segundo presidente mejor evaluado, por abajo del de la India, hombre, te estás equivocando. Y bueno, y aquí claramente vemos que hay una liga maligna en América con Maduro, con Daniel Ortega, todos estos, los cubanos, y ahora López Obrador se suma a esta lista, que conforman esta, pues sí, esta liga maligna, que cada que los critican, pues lo único que hacen es hablar de sí mismos, mirarse el ombligo y pensar que son lo máximo, cuando a sus pueblos realmente los tienen en el abandono. Esa es la realidad. Definitivamente. Y yo creo que vamos a seguir así en el abandono. Y fíjate que es increíble que no solamente los españoles, o sea, todo mundo. Sí, en el mundo ya hay reportajes en todas partes de México.
Sí, a ver, Glenn Van Herk, el titular del Comando Norte de Estados Unidos, le dijo en su cara a Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, y a Rafael Ojeda, secretario de Marina, cuando vino, y ha venido, que el crimen organizado controla el 35% del territorio nacional. Y que en una de esas, Darío, amigas y amigos, nos vamos a ir mucho más. Es decir, se va a superar esta parte y esta posibilidad del crimen organizado. Entonces, da cuenta y pie de que ya lo conocen a nivel mundial y de neta, de verdad, amigas y amigos, qué pinche vergüenza. Yo sí me avergüenzo de que ya nos señalan, que ya señalaron al viejo este sinvergüenza de su incapacidad, de su mediocridad, de su ineptitud, de su flojera y de que los delincuentes hagan lo que se les viene en gana, Darío. Entonces, es muy grave esta situación. ¿Algo más de este tema, querido Darío? Bueno, no, yo creo que no solo los mexicanos han de estar pensando en todo el mundo, bueno, ¿qué van a hacer los mexicanos? Bueno, pues tenemos todos una cita el 2 de junio. Pues sí, lo malo es que pusieron un puente ahí y que puede ser muy peligroso. Pero bueno, vamos a un corte y volvemos. Pues ya regresamos, querido Darío, de este corte. Está que arde. ¿Qué te parece? A ver, vamos a comentarlo. Pemex, barril sin fondo. La paraestatal pierde muchísimo dinero anualmente. Es un lastre para el gobierno mexicano. Pero aquí hay unos datos duros, querido Darío, que yo quiero retomar, que son datos duros del propio gobierno, de la propia dependencia. Y de verdad, o sea, da miedo cómo han perdido. O sea, se le ha metido, ¿cuánto crees, Darío, a Pemex? Todo el dinero del mundo. ¿Cuánto le han metido a Pemex? 1.700.000 millones de pesos. Porque Sí. ya lo quebraron, porque no sirve. O sea, estamos ante la nueva política del obradorato de decir, vamos muy bien, la soberanía nacional, ya lo comentó ahora esta Alice. Pero a ver, estamos viendo que de verdad, pues no es negocio tener ya a la paraestatal. De hecho, Xóchitl Gálvez le dijo el día de hoy o ayer que muestre cuánto ha perdido Pemex, porque es meterle dinero bueno al malo, Darío. O sea, de verdad, estamos ante una nueva oportunidad. Mira, la paraestatal era productiva antes de López Obrador. Sí, ya había en picada y había una debacle, sí. Pero lo cierto es que es meterle dinero. Mira, esta administración llegó a quebrar la empresa. Y que si bien es cierto, ya venía arrastrando un déficit bastante marcado, las tendencias era de pérdidas, pero en los anteriores gobiernos y con una administración moderna, eficaz y eficiente que pudo ser en esta administración, con la participación de capitales privados, se pudo rescatar. Pero fíjate, Darío, amigas y amigos, hoy además de endeudada, posee pérdidas permanentes con una deuda impagable y presenta una caída de producción de crudo mexicano que no se veía desde 1979, es decir, desde hace 45 años. La empresa del Estado mexicano acaba de reportar ganancias, fíjate bien, los cínicos, del 2023. ¿Por cuánto crees, Darío? Por 110,000 millones de pesos. Sí, que a toda madre todo el mundo diría, ay, sí es productiva, sí estamos ganando. Sin embargo, el propio gobierno le invirtió en ese mismo año, en el 2023. ¿Cuánto crees, Darío? ¿Me escuchas, Más que los Darío? 110,000. La cantidad de Sí, te oigo bien. La cantidad de 166,000 millones de pesos. Además de una escandalosa deuda que creció en ese mismo tiempo de 220 millones de dólares, lo que la hace la petrolera, no lo digo yo, lo dicen las calificadoras internacionales, más endrogada del mundo. Otro importante factor, Darío, es que el gobierno le ha reducido 47% el pago de derechos a la propia Secretaría de Hacienda en 2023. Y esa es la principal razón por la que la petrolera no ha visto su rentabilidad. Hasta ahora está en números rojos. Pero fíjate, tomemos en cuenta que para salvar hasta cierto punto la empresa, en la presente administración del cabeza de pañal,
en el actual gobierno y hasta 2023 se le ha transferido, creo que ya lo dijo esta niña, ¿cuánto crees? 772 mil millones de pesos. Más lo que venía arrastrado anteriormente es 1.772.000 millones de pesos. Es claro que el gobierno que realiza es enorme y titánica la labor, porque a través de los traspasos de montos económicos cuantiosos representa un costo adicional y oneroso al ejercicio gubernamental, al gasto de la función pública, que sumado a no contar ya con reservas financieras, se hace un lastre muy pesado. Fíjate, Darío, por el otro lado, el costo financiero global, porque nada más dijimos de la deuda del 2023 de Pemex, ha sido por 47.798 millones de pesos en el periodo. En los primeros 5 meses del año, tuvo ingresos por tan solo 268.069 millones de pesos, lo que significó una disminución del 16.6% anual. Estamos atrapados en los 70s cuando se vivía de la supuesta bonanza petrolera, que AMLO presume, porque a él le tocó vivir, Darío, esa bonanza petrolera, pero en su mente existe, pero ya hoy no existe. Hay 3 formas de allegarse de recursos del gobierno mexicano. Los autogenerados, cuando brindan algún servicio, les llega el dinero, depositan a la tesorería de la federación. El segundo, los impuestos. El impuesto sobre la renta, el impuesto del valor agregado, el impuesto especial de producción y servicios, bla, bla, bla. Todos los impuestos. Y el tercero era, hasta antes de López Obrador, el ingreso de los excedentes petroleros. Por eso el angelito ya se acabó las reservas del país, como ya lo hemos reiterado hasta el cansancio en el programa, todos los ingresos petroleros del gobierno mexicano. ¿Qué piensas, Darío? Los ingresos, perdón, de las arcas de la nación, de las reservas federales que teníamos. El manejo que se está haciendo de Pemex, lo único que está provocando es que se está comprometiendo ya lo que le llaman la nota soberana, es decir, la calificación sobre la economía mexicana, sobre el manejo fiscal y financiero del gobierno. Se está comprometiendo porque cada vez aporta más dinero y recibe nada de parte de Pemex. Habría que hacer una cuenta muy sencilla de cuánto dinero pierde Pemex al día y vamos a ver qué manera de tirar el dinero. Primero, porque los campos petroleros desde hace buen rato están reduciéndose, todo se acaba. Es decir, no se puede fabricar petróleo, solo se descubre, pero esos pozos están agotados. Entonces, estar invirtiendo dinero a un recurso que cada vez está más limitado, ya incluso hay iniciativa privada que se ha retirado de algunos pozos que estaban en proceso de exploración. Y dijeron, ¿sabes qué? No juego, no vamos a encontrar. Como han hecho del petróleo un mito ideológico que se llama soberanía, como suena bonito, ya sabes, ese tipo de palabras con las que engañan a la gente muy fácilmente, usan 2 tipos de palabras. La primera es que lo que hacen ellos, aunque sea quebrar al país, técnicamente le llaman soberanía, que significa quedarse con la lana, y no importa que se quiebre el país, con eso alimentamos la ideología de la gente. Y la segunda es estrategias de palabras dragón, que es que te digan conservador, liberal o ultraderecha. Esas palabras te etiqueta, entonces ya no puedes decir nada porque según suena como feo, ¿no? Entonces, esos 2 recursos que tienen de lo que hacen, las disparates que hacen, disfrazarlos de bondad, y cualquier crítica te ponen la etiqueta de conservador, lo que eso signifique en la mente de estos personajes, o para la gente que nos escucha, pues en realidad lo único que hacen es poner la etiqueta para decir, bueno, que hay alguien malo, ¿no? Aunque no pruebe nada. Ese recurso lo están agotando, todo el tiempo lo hace este presidente y todos los presidentes que tienen esta fatal ideología donde creen que lo que tienen en la cabeza se va a volver realidad. Eso es básicamente lo que quiebra la economía. Entonces, este presidente, como muchos, tienen la idea de que Pemex, el petróleo, es un gran negocio, y sí lo es, pero, ojo, tiene que ser administrado por manos que sepan
y no a través de ideologías. Este programa que generó Netflix sobre Chernobyl, ahí está claramente cómo una empresa, en este caso con energía nuclear, una proveedora de energía nuclear, cómo por seguir los parámetros ideológicos donde dicen, no, pues es lo que diga el partido no se puede equivocar. Aquí es lo que diga el presidente no se puede equivocar, pues se equivocó. No, el presidente nunca se equivoca, acuérdate que con López Obrador no se equivoca, y su gente, exacto, lo peor es que lo protegen, y no hay un juzgador real, o no son objetivos de lo que está pasando. Bueno, pues eso... Tiene, señor presidente, las que usted guste, o sea, más sí, de qué horas son, pregunta el presidente y dice las que usted guste, señor presidente. Bueno, pues esa forma de procesar la realidad fue lo que hizo que Chernobyl le explotara. Y al poco tiempo vino la quiebra de la Unión Soviética, que ya había costado millones y millones de vidas humanas, la dictadura esa. Entonces, estamos de nuevo con esa fatal tontería ideológica de que el petróleo, que lo que va a llevar y va a comprometer en poco tiempo, que digan, ¿sabes qué? México, también sus bonos, su deuda, entra a Dios bajo los bonos buitre, ¿no? Y adiós país, o sea, ese es lo grave de comprometer biológicamente el petróleo y manejarlo ideológicamente y no con normas de productividad y de ganancia, sino ideológicas. Y con números reales, Darío, porque al final, a ver, hay que sacarla adelante, pero puso a su compadre, Octavio Romero. 2 más 2 son 4, no puedes decir otra cosa. Si él quiere creer que 2 más 2 son 10, que lo crea, pero lo que va a provocar es un desastre. Es que los mitómanos se creen sus mentiras y hacen que los demás, la gente ignorante, se los cree. En fin, vamos a un corte y volvemos, querido Darío, porque esto está que arde, no se vayan. Ya regresamos del corte, amigas y amigos. Tenemos otro temazo. A ver, estamos hablando de que recordarán, Darío, amigas y amigos, que Natalie Kitroff fue exhibida en la mañanera por una serie de preguntas que López Obrador recibió y las ventiló, ¿te acuerdas, no? Y entonces explota la bomba, porque ahora The New York Times ya lo confirmó. López Obrador y sus hijos recibían dinero del narco en el 2018. Hay nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación y con el cártel de Sinaloa. Y la periodista que fue duramente criticada, atacada, golpeada y sobre todo demeritada por López Obrador, pues ya lanzó el reportaje, y el reportaje es real y dice, fíjate bien, lo que es gravísimo, que efectivamente hay pruebas de que Estados Unidos indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México. La indagatoria descubrió información que apuntaba a posibles relaciones entre narcotraficantes y personas cercanas al mandatario. Yo te pregunto, Darío, les pregunto al público que amablemente nos ve, ¿por qué siempre López Obrador dice que no tiene nada que ver, pero cuando él declara que todo tiene que ver porque el presidente es el amo y señor y que de todo se entera? Pero lo peor, Darío, es que todos sus cercanos, toda su gente, todos, absolutamente todos, están involucrados tarde que temprano en casos de corrupción. Es decir, ya vimos a René Bejarano, que era su particular, que no hay nadie más importante para un político que el secretario particular, que es el hombre de mayor confianza, y el brazo financiero, como el caso de Gustavo Ponce. Yo te pregunto y les pregunto, ¿por qué siempre sale López Obrador, todo su séquito de lamebotas, recibiendo dinero? ¿Por qué siempre son grabados ahora los hermanos? Los hijos van a salir próximamente, seguramente. Y Natalie Kitroff ya dijo, funcionarios de la ley estadounidenses indagaron durante años afirmaciones de que aliados del presidente de México se habían reunido con cárteles del narcotráfico y recibido millones de dólares luego que asumió el cargo. Fíjate bien, y esto es muy grave, según consta en registros de Estados Unidos
y de acuerdo con 3 personas que conocieron del tema. La indagatoria, que hasta ahora no se había informado, descubrió señalamientos posibles con vínculos entre operadores o poderosos operadores de los cárteles y funcionarios y asesores mexicanos, y que le dieron millones de dólares cuando ya era presidente de México, y eso es gravísimo. Pero Estados Unidos nunca abrió una investigación formal porque concluyeron que había poca disposición en el gobierno estadounidense para rastrear las acusaciones, porque ya era presidente mexicano y no quisieron un conflicto bilateral. Y luego dijo que era completamente falso el macuspano al responder las preguntas, y afirmó que la noticia de la indagatoria no afectaría de ninguna manera la relación. Está por verse, ¿no?, entre México y Estados Unidos. Claro. Y luego remata Natalie Kitroff: ¿disminuye eso la confianza que el gobierno mexicano tiene en Estados Unidos? Más bien eso lo dijo López Obrador. El Estado mexicano ha sido infiltrado por los cárteles de la droga. Los hijos del presidente, aquí lo mencionan, también aparecen en altas reuniones con altos más cárteles, sobornan a la policía, manipulan alcaldes, reclutan a los altos funcionarios y dominan amplias zonas del país. No obstante, aunque los refuerzos no han sido, más bien, perdón, los esfuerzos recientes de los funcionarios norteamericanos identificaron posibles vínculos entre los campos de la droga y los asociados de López Obrador. Y según dice The New York Times, que las autoridades norteamericanas declinaron hacer comentarios. Y por último, bueno, ¿qué piensas de esto, Darío? Arráncate. Bueno, creo que aquí hay varias cosas que estamos viendo, y que incluso esta semana también la noticia, y se volvió trend topic en Centroamérica y en México, el tema de Juan Orlando, el presidente de Honduras, que fue llevado ante los tribunales y condenado por narcotráfico. Y justamente fue por su relación con el Chapo Guzmán. Entonces el tema es bien interesante, porque en Honduras se estuvo sacando reportajes igual de la prensa norteamericana, de los hermanos y el entorno del presidente de Honduras, y que él mismo también estaba involucrado. Sin embargo, le podía ir a Estados Unidos en su periodo, tomarse fotos, incluso recibir premios en Estados Unidos, decir que era aliado de Norteamérica, y no pasó nada. Pero cuando terminó Juan Orlando su periodo, a la semana, 2 semanas, se sacudió el país porque fueron por él, y hoy está, pues ya lo declararon culpable de narcotráfico, de estar protegiendo al cártel de Sinaloa, para que vean el paralelismo. Y bueno, hoy tenemos ya un presidente tras las rejas, ¿no? Un presidente que terminó funciones y luego fue a dar a las rejas. Lo que quiero decirte es que cuando un medio como New York Times publica ese tipo de reportajes, es porque tiene información muy nítida y muy clara de lo que está ocurriendo, de agencias norteamericanas, y seguramente hay enojo que está haciendo que les estén dando información muy privilegiada, y yo creo que son todos estos avisos que alguien no ha querido ver, no ha querido entender. Incluso también anuncia ahora el presidente que no acudirá a la Cumbre del Norte con Canadá y Estados Unidos, siendo que son nuestros aliados del Tratado de Libre Comercio, con los que tenemos mayor integración económica, y sin embargo dice: no, yo no voy, que vaya otro, ¿no? Y entonces aquí estamos viendo que algo se está sembrando. Con el corto plazo vamos a ver los resultados, y no creo que sean nada buenos para este personaje. Pero fíjate, Darío, bueno, cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? Sí, claro. Fíjate que es una investigación de varios años denominada Operación El Padrino, y los fiscales señalaron a Cienfuegos de emplear la influencia de su oficina para brindar ayuda a un violento grupo delictivo llamado Cártel H2 en la realización de operaciones del narcotráfico. Luego, ya ves que lo detuvieron en Los Ángeles y el presidente intercedió por él, es decir, el Mesías, dijo que la acusación se fabricó porque habló con Trump y lo liberaron. La DEA, que ya tenía un historial accidentado como protagonista de una guerra contra las drogas considerada inútil y sangrienta, sufrió un tremendo golpe en su relación con el gobierno mexicano.
Pero fíjate, apenas hace unas semanas después de la detención, el Departamento de Justicia, muy presionado por el cabeza de pañal, dio marcha atrás y desestimó la acusación para enviar a Cienfuegos de regreso a México. Bueno, desde ahí viene todo el merequetengue, querido Darío, desde ahí viene todo el asunto, porque fiscales federales en Nueva York lograron ciertos testimonios de ciertos personajes para consignar al gobierno o a los cercanos de López Obrador. Y dice que es poco común que los agentes estadounidenses vayan tras altos funcionarios extranjeros. Por eso no han hecho mucho también. Pero México es un importante socio comercial de Estados Unidos y también se está valorando el gobierno de Joe Biden y que tiene un interés enorme en el manejo de su relación con el cabeza de pañal, quien es considerado una figura indispensable para contener el aumento del flujo migratorio que se ha convertido en una de las principales preocupaciones y problemas. Y ahora, como viene la reelección, pues viene todo eso. Para cerrar este tema, Darío, yo creo que ya está la prueba, ya está el artículo y efectivamente López y su familia, sus cercanos, vinculados con Ismael El Mayo Zambada y con otros altos líderes del cártel de Sinaloa. Y dice la investigación que de ningún mandatario había ido a Badiraguato, Sinaloa, la cuna del narcotráfico, no solamente uno, sino 7 veces. Y otra fuente les dijo que luego de que el presidente fue elegido, uno de los fundadores del conocido y violento grupo de los Zetas pagó $8 millones a 2 aliados de López Obrador, 4 millones a cada uno, con la esperanza de que lo liberaran de prisión. Las investigaciones consiguieron información de una tercera fuente que sugería que estos grupos delictivos tienen videos de los hijos del presidente recibiendo dinero del narco, según consta en los documentos y en los informantes. ¿Qué te parece? Bombazo de The New York Times. Sí, claro. No. Te digo que cuando un medio de ese calibre da esos datos tan precisos, aguas. O sea, vamos a tener muy probablemente un juicio en el mediano plazo en Estados Unidos, donde habrá grabaciones, habrá videos, habrá fotografías con un fiscal y con testigos protegidos. O sea, se va a poner bueno. Pues ojalá tengamos otro Orlando metido en la figura de López Obrador en Estados Unidos y que cuando acabe el mandato vengan los agentes del FBI y de la DEA y se lo lleven a este sinvergüenza. Porque de verdad que lo merece, Darío. López Obrador no merece estar gobernando. Debe estar en la cárcel, Darío. Ahí es su lugar, porque ha hecho pactos con los delincuentes y ha roto la ley y dice que no le vengan, que la ley es la ley. ¿Qué te parece, Darío? La ley es la ley y tarde o temprano se activará. A lo mejor no en México, pero sí en otros lugares. Definitivo. Vamos a un corte y volvemos con otros temas que tenemos calientitos. No se vayan. Está mejor que las series de Netflix. Está sabrosona la agenda el día de hoy de Contrólalo. ¿Qué te parece, Darío? Ya volvemos. La toma del Palacio Nacional, los normalistas de Ayotzinapa irrumpen en Palacio Nacional, derriban por primera vez desde la época del Porfiriato una puerta en el inmueble. Te pregunto y les pregunto, ¿es un montaje para declarar estado de emergencia y que no se lleven a cabo las elecciones, Darío? Todo está muy raro, todo está muy confuso. Pero los dejaron actuar a sus anchas, ¿no? ¿No se te hace así como que muy raro? Bueno, te voy a decir, no sabemos realmente qué ocurrió, pero te voy a decir algo. O sea, y aquí vienen las teorías de conspiración, aunque se enojó el presidente y todo este teatro. Pero es muy difícil, y yo reto a cualquier ciudadano que nos escucha, que acuda a Palacio Nacional a la hora de la mañanera y que vea lo cercado que esté el alrededor para acercarse
a la calle de Moneda o la de los alrededores de Palacio. O sea, no puedes pasar, pero de ninguna manera, a no ser que vengas de un medio de comunicación y eso pasas por muchos filtros, como para que un grupo de personas con una camioneta llegue y tumbe una puerta. O sea, a mí francamente se me hace algo muy, o sea, hay toda una guardia presidencial para que estos sucesos no lleguen tan lejos. Entonces, se creó todo un sistema en donde además los muchachos nunca los van a agarrar, porque ya dijo el presidente que no va a hacer nada contra estos personajes cuyas identidades tampoco conocemos, ¿no? Porque todos estaban bien resguardados. Entonces, sí está muy sospechoso que un vehículo llegue hasta ese lugar. O sea, no hay manera. Invito a cualquier ciudadano a que vaya y intente siquiera cruzar por ahí. Eso no ocurre. Entonces, de allí que todas las teorías que dicen es que, bueno, se está calentando. Mira, yo sí te puedo decir algo en términos de comunicación. Si tú empiezas a generar miedo en la gente de que hay tanto ruido y tanto escándalo y alguien quiere tomar Palacio Nacional y ya, la gente se queda con la onda de que qué está pasando, ¿no? Como que está sobrecalentando el asunto. Y no hay que olvidar que muchos dictadores se hacen autoatentados para crecer en su popularidad. Maduro, uno de ellos, ¿te acuerdas que llegó un tipo y lo quiso matar? Sí, y otros, incluso en México también tenemos nuestras versiones ahí oaxaqueñas al respecto, ¿no? De autoatentados. Entonces, ¿qué se provoca con eso? Bueno, uno es que la gente diga, no, pues qué mala onda que quieren acabar con el presidente. Dos, pues que creen las condiciones para que se tomen decisiones extraordinarias. Por eso se está deslizando la lectura de que muchas de estas cosas son, pues para que, ¿qué creen? Pues las elecciones no valen porque ha habido mucho ruido alrededor, ¿no? Entonces, como el pueblo es bueno y sabio, me quedo otro rato. Pues ojalá no ocurra y ojalá sean especulaciones, pero sí es muy raro ver que alguien llegue hasta ese grado a estampar una camioneta. Eso dijo Ricardo Alemán, dijo que iba a declarar estado de excepción para mantenerse en el cargo y eternizarse y volverse un dictador en ciernes. Vamos a ver, Darío, si te parece, este breve video de Crestomatía del Financiero. Un grupo de normalistas de Ayotzinapa rompió una de las puertas de Palacio Nacional al colisionar una camioneta contra ella. Mientras esto sucedía, el presidente López Obrador realizaba su conferencia matutina dentro del recinto. El incidente ocurrió en la entrada ubicada en la calle de Moneda, donde quitaron las vallas metálicas que protegen el recinto y golpearon la puerta con objetos metálicos. Luego arrojaron gas y tomaron una camioneta pick-up con logotipos de la Comisión Federal de Electricidad para derribar la puerta, lo que requirió la intervención de elementos del ejército para contener a los manifestantes. Mientras se desarrollaba la conferencia, el presidente se enteró del hecho y aseguró que el grupo de normalistas de Ayotzinapa, que irrumpió en Palacio Nacional, lidera un movimiento en contra de su gobierno que solo busca provocar. También descartó represalias y mencionó que el incidente no escalaría porque su administración no es represora. Lo que me importa es encontrar a los jóvenes y ya la actitud, no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos, es una actitud, en el mejor de los casos, política, muy de confrontación en contra nuestra, de provocación. Y nosotros pues no queremos para nada la confrontación. Decirle nada más a los padres que estamos dedicados y que estamos avanzando mucho en la investigación, pero lo que sucede es de que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez y Casa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros, que lo que quieren es hacernos daño, políticamente hablando. No va a escalar. No, es que lo que quisieran era que nosotros respondiéramos de manera violenta. No lo vamos a hacer. Nosotros no somos represores, pero se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema.
lo que quieren es provocar. Ante la pregunta de si teme por su seguridad en Palacio Nacional, el presidente López Obrador respondió: Estoy seguro en cualquier parte del país. A mí me cuida el pueblo, al presidente lo cuida la gente. Los manifestantes acusan al presidente López Obrador de no resolver el caso de los 43 normalistas desaparecidos y proteger a militares involucrados. La Comisión de la Verdad, creada durante la gestión de AMLO, determinó en 2022 que se trató de un crimen de Estado en el que también estuvo implicado el ejército. Mientras tanto, los padres de los estudiantes han convocado a manifestaciones en el Zócalo con la intención de dialogar con el mandatario, incluido un plantón de varios días afuera de Palacio Nacional, secuestro de camiones y vandalizado de instalaciones del gobierno. En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leiva, Bernabé Abraham Gaspar, padre de uno de los normalistas desaparecidos, expresó su decepción hacia AMLO y lo acusó de traición. Nos ha traicionado, a la sociedad principalmente. Nosotros como padres creímos en él, le brindamos la confianza y hoy en día nos da la espalda, no nos ha recibido. El abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales, señaló que el presidente ha claudicado en su deber en la investigación del caso, tras lamentar que el caso se ha desmoronado desde que tocó fibras del ejército. Agregó que lo único pendiente por averiguar es la información que tienen los militares en sus manos, datos que AMLO se ha negado a compartir, señaló el abogado. El presidente López Obrador señaló que el subsecretario de Gobernación se reunirá con los padres de los normalistas desaparecidos este 6 de marzo y que él se reunirá con ellos en unos 15 o 20 días más para obtener más pruebas sobre cómo se manipuló la investigación para proteger a ciertas personas y la responsabilidad de los abogados y asesores en estas acciones. ¿Estás de acuerdo con la percepción del presidente de que este grupo busca provocar al gobierno? ¿Qué piensas de la actitud de AMLO ante este caso? ¿Qué medidas consideras que debería tomar el gobierno para resolver el caso de los 43 normalistas desaparecidos y restaurar la confianza en las instituciones? Te leemos. Lucró con la tragedia, Darío. O Todo el sea, tiempo. ha lucrado con la tragedia y cuando le sale con la misma verdad histórica que sacó Peña Nieto y que eso pasó de Murillo Karam, que por cierto injustamente lo tiene al señor de edad avanzada en la cárcel, pues no es otra cosa más que saber que este sinvergüenza le dice a un público lo que quiere escuchar, luego le dice a otro lo que quiere saber, pero no hay una certeza ni una claridad en sus posicionamientos. Es una veleta, es un oportunista, es un hombre que busca nada más reflectores para ganarse la simpatía social y a la manera de decir, ay, no, pues es casi igual mi verdad con la verdad histórica de Peña Nieto. ¿Qué piensas, Darío? Pues mira, la verdad es que ni siquiera es que gane la simpatía social, más bien la compra, porque los programas sociales todo el tiempo, cada que hay una crisis, hay un aumento, una lana, una bajada de recursos, todo en efectivo, o sí que es un amor comprado, ¿no? En lo que está haciendo el presidente. Entonces, ni siquiera eso es algo realista, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, aquí el tema, insisto, es este asunto en que sí puede llegar el momento en que las cosas autoprovocadas deriven en una toma de decisiones de, bueno, pues hay que aplazar esta elección, además el pueblo me quiere, yo me le debo al pueblo, ya no me pertenezco, como dice. Como Hugo Chávez, ya no me pertenezco. Es decir, él es el pueblo, o sea, es lo que están diciendo básicamente. Bueno, cosas de locura, pero lo que es cierto es que transitamos, sea esta o no la razón por la que rompieron esa puerta, es que sí hay señales de que por lo menos el maximato, y aquí lo hemos denunciado con mucho tiempo antes, está en marcha esa intención, que esperemos que los mexicanos se pongan truchas y no lo permitan. Ojalá. Pero fíjate, Darío, amigas y amigos, cómo manipula la información, cómo logra convencer, cómo dice una cosa y luego hace otra. O sea, esto de Ayotzinapa, pues ya sabíamos todo lo que pasó, o sea, de forma general, la famosa verdad histórica no varió en lo absoluto con lo que López Obrador y su gobierno y Alejandro Encinas dijeron. No varió ni un ápice, fue exactamente la misma. Entonces, ¿de dónde sacan la fantasía? Nada más son marrulleros y quieren ampliar el tema para estar en la palestra nacional, en los reflectores y decir, yo sí me preocupo por los Ayotzinapa, yo sí lo voy a resolver porque Peña Nieto no lo pudo hacer. Pero pues ahí vimos cómo tomaron
y a mí me parece también muy extraño, no vaya a querer sacar un estado de excepción y entonces se venga la gorda, Darío. Sí, es eso, es eso. Ese es el principal peligro, esta es una alerta. Definitivamente es una alerta. Vamos a un corte, volvemos, no se vayan. Este está mejor que gorda en tobogán. Viene la poderosísima y famosísima Q con su temazo y su sección rojo carmín. No se vayan. Bienvenida, querida Q. ¿Cómo estás? Vamos a presentarte como te mereces. ¿Cómo estás, querida Q? Bienvenida, Darío y yo. Te estamos esperando con mucha ansia. Y ahora vienes despampanante. No sé qué te hiciste. ¿Qué te pasó en el pelo? ¿O qué fue lo que te hiciste? Te cambiaste el look. Como dice la canción de Roxette. She's got the look. A ver, renovarse o morir, ¿no? Dirían por ahí, renovarse o morir. No, y bueno, cambiamos un bien. poquito el look. Rojo carmín, ¿no? Rojo carmín, exacto. Ahora sí que te rejuvenecer, renovarse o morir, querida Q. Así es, mi querido Darío, mi querido Rolando, qué gusto saludarlos. Y bueno, pues aquí con más noticias de lo que ya sabemos, ¿no? Pero a ver, platícanos, ¿qué bueno, temas? Qué bien, te ve muy bien ese rojo te ve muy bien. Eso de rojo, mejor nos callamos. Es rojo pasión en lugar de rojo carmín. Por eso es la famosísima Q. Tiene muchos admiradores la Q, igual que Alex. Pero a ver, arráncate, querida Q. Bueno, pues noticias más de estos días que han salido. Y bueno, vamos a platicar justamente de una más, ¿no? De las muchas que se platican en este programa. Y es justamente hablar de la aerolínea del Estado mexicano, igual a Mexicana de Aviación. Bueno, como sabemos, esta aerolínea fue adquirida por el Estado, por Andrés Manuel López Obrador, que fue el que impulsó la idea de recuperar Mexicana, cuando finalmente nadie más lo había podido recuperar, porque eso era un costo increíblemente grande para poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente hicieron la compra de Mexicana de Aviación, tienen el nombre, y sabemos que está operando con 5 aviones. 3 de ellos, que son los que ahorita están como en el tema o están en el ojo del huracán, son 3 Boeing 737-800. Más o menos estos 3 aviones tienen un costo total de 3,744,273,000 pesos. Bueno, el escándalo o lo que se está platicando en estos días es que los contratos con la Sedena de estos 3 aviones, que son los que los prestaron o los contrataron para poder arrancar Mexicana de Aviación, fueron unos contratos en donde tienen una vigencia de 2 años, pero que el arrendamiento de estos aviones es de 0 pesos con 0 centavos. O sea, la Sedena los ofreció de manera gratuita para que pudiera operar Mexicana de Aviación y arrancar. Debido a que es muy complicado que el gobierno haya podido hacer contratos para adquirir más aviones. Estos contratos fueron firmados el día 16 de noviembre del 2023. Recordemos, una vigencia de 2 años. Hablemos un poquito de todo este tema porque es una competencia completamente desleal para las demás aerolíneas, no solo las mexicanas, también hablemos de aerolíneas internacionales. Sabemos que cada vuelo o cada empresa tiene diferentes pagos durante el tiempo que tiene desde plataforma a los aviones. O sea, cuesta todo absolutamente en los aeropuertos para que puedan otorgar un servicio a los usuarios. Desde que están estacionados los aviones en un hangar, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cobra por tener ahí los aviones, ¿no? Entonces son costos demasiado amplios en donde vemos que finalmente Mexicana de Aviación arranca con todos los beneficios para poder operar sin que le cueste un peso. Evidentemente no le cuesta un peso a Mexicana de Aviación. Quienes estamos pagando todos esos costos somos los mexicanos con nuestros impuestos. Entonces, es un tema complicado porque también nos ponemos en una posición, creo que delicada,
hasta que empiezan a reaccionar las aerolíneas por este tema. Evidentemente sabemos que esto es un negocio en el que todo el mundo quiere ganar, pero siempre y cuando sea una competencia leal, no con estos temas, por ejemplo, de no pagar una aerolínea, que obviamente básicamente lo que están pagando, me imagino, o por lo que estamos viendo de la información que está surgiendo, es que únicamente pagarán a lo mejor los sueldos del personal. Y lo real es que ni siquiera tenemos idea de cuánto les están pagando a estas personas, ¿no? Cuando una aerolínea bien constituida, los costos, bueno, son enormes. Incluso vamos a acordarnos que hace poquito aumentó el TUA en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también en el AIFA. Y aparte, los están castigando con los slots, que es el tiempo de salida de cada vuelo. Entonces, estamos hablando, vamos a hablar un poquito de cómo está firmado el contrato, que aparte se supone que estaba firmado como confidencial. Entonces, esto se filtró. Siempre reservan todo estos cínicos corruptos. Todos los medios lo están comentando. Entonces, dice así: en virtud de que el presente contrato de acomodato por el uso de la aeronave es a título gratuito, las partes acuerdan que en caso de que cuente con suficiencia presupuestal, que obviamente el día de hoy y tal vez en muchos años no la tenga, la aerolínea del Estado mexicano, alias Mexicana de Aviación, se compromete a someter a consideración de su órgano de gobierno la adquisición y entrega de la propiedad de una aeronave nueva para la Sedena, en cuyo caso la Sedena procederá a transmitir la propiedad de la aeronave obligada en comodato mediante el presente contrato a favor de la aerolínea del Estado mexicano. Esto quiere decir, tú me diste un avión viejo y a cambio, yo gobierno, te voy a ofrecer un avión nuevo. Cuando al final de cuentas esos aviones ya nos costaron a los mexicanos. No salieron de la nada. Entonces, claro, la defensa tiene ahorita estos aviones con los cuales el gobierno se compromete a pagarles unos nuevos. Por otro lado, dentro del contrato está firmado más o menos las siguientes condiciones. Los 3 aviones se entregaron en buenas condiciones operativas y con sus servicios correspondientes, por supuesto. Servicios y mantenimiento y todo que nos cuestan a nosotros, ¿no? Dice que los 3 aviones, se establece que todas las modificaciones y servicios posteriores a la entrega correrán por cuenta de Mexicana de Aviación. Entonces la Sedena se libra de pagar esos costos y Mexicana de Aviación es quien tendrá que pagar, que al final de cuentas Mexicana está operando con los recursos de los mexicanos, no con lo que está dejando la aerolínea, porque no, hoy en día no es un negocio. Dentro de los planes que tiene Mexicana de Aviación es obviamente crecer y adquirir más aviones. Y vemos que bajo estas condiciones, o sea, de hecho, cuando arrancó Interjet, cuando arrancó Volaris, en la aviación, sobre todo Aeroméxico, empezó a vivir una situación completamente desleal porque tenían, por ejemplo, ciertos subsidios las aerolíneas, como por ejemplo la turbocina. Entonces ya ahí era una competencia desleal. Sin embargo, arrancaron con la promesa de que esas aerolíneas nunca se iban a volver internacionales. Sin embargo, corte A, las aerolíneas empezaron a operar los vuelos internacionales. Mexicana de Aviación quiere crecer en base a, o quieren hacerla crecer en base a una competencia completamente desleal, sucia. De verdad es una guerra sucia para las aerolíneas. México, me queda claro, y las aerolíneas en algún momento se tendrán que pronunciar, pero también vamos a ver qué hacen los demás países con esta competencia, porque también a ellos les pega. Definitivamente no va a haber una aerolínea que pueda competir con los precios que va a meter Mexicana de Aviación, obviamente bajo los contratos y bajo las formas en las que está operando. No sabemos cómo está pagando la turbocina, finalmente es del Estado, entonces seguramente la tendrán gratuita también. Entre los muchos costos que se tienen que generar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o en el AIFA. Entonces creo que es un punto en el que hay que poner muchísima atención, porque está corriendo riesgo, sobre todo las aerolíneas mexicanas que tanto trabajo les ha costado llegar a consolidarse, como se han consolidado hasta ahorita, como es el caso de Mexicana, Volaris y Viva Aerobús, que va creciendo, pero
con este despegue de Mexicana, vamos a ver cómo se van acomodando las cosas. Oye, Q, pero fíjate, hay un detalle, mira, Mexicana en el último mes tuvo de ingreso 1,5 millones de pesos, o sea, nada. ¿Cuánto cuesta la operación de Mexicana? Nada más el gobierno mexicano entre avioncitos, que ya dijiste el costo, 3,000 y tantos millones, más toda la parte de salarios, todo esto, yo creo que nos está costando, según los analistas, más de 6,000 millones de pesos. Ahorita nada más de saque, de arranque. Vuelvo a lo mismo, otro proyecto, elefante blanco, improductivo, que no va a generar ninguna utilidad al gobierno mexicano. Y luego, efectivamente, es una competencia desleal. ¿Por qué lo hace López Obrador? Muy simple, Q, Darío. Quiere apoderarse de la aviación en México, como se apoderó Fidel Castro con Cubana de Aviación, como se apoderó Nicolás Maduro con esta aerolínea, para que ellos controlen el tránsito de pasajeros y nada más ellos determinen quién entra y quién no entra a un país y quiebran todas las aerolíneas. Así lo hizo Hugo Chávez, así lo hizo Nicolás Maduro en Venezuela, así lo hicieron en Cuba los hermanos Castro, y prácticamente toda la bola de populistoides a nivel mundial controlan la aviación. Aquí hay un fin perverso por debajo de esto, y ese fin perverso es tener el control absoluto de que yo solamente determino quién entra, quién le sale y los vuelos para llegar a mi país. Pero ¿sabes qué? Aparte de todo, alejan lo que son las inversiones. En Venezuela sabemos que era un país en el que había muchísimo turismo, que era muy próspero Venezuela. De las últimas aerolíneas que llegaron a volar a Venezuela, que tenían ese puente aéreo, una de ellas fue Aeroméxico. Y creo que ya lo había platicado en algún otro programa. El problema fue que el gobierno de Venezuela, en sus costos, en los pagos, estaba considerado su peso bolivariano, que es lo que manejan allá, estaba a la par del euro. Entonces, en el momento de pagar ciertos servicios, porque, por ejemplo, los aviones de Aeroméxico salían con el combustible desde la Ciudad de México para ir a Venezuela y regresar. Y en teoría, ellos pagarían esos servicios. El problema empezó cuando quisieron pagar los servicios según el costo de su moneda. Ellos querían pagar con bolívares. ¿Qué fue lo que hicieron? Cerraron completamente los puentes aéreos. Han alejado mucho turismo. México vive de muchísimo por parte del turismo. Venezuela era la tercera economía más importante antes de Hugo Chávez a nivel de Latinoamérica. Solo por debajo de Brasil y México. Vivían de la bonanza, ellos sí, petrolera. Darío, ¿qué piensas? Pero hoy están al mismo nivel de Haití y de Cuba, en una economía pauperizada y terrible. Darío. Bueno, seguramente, como dice Q, va a haber tarde que temprano un fallo, porque hay aquí una actividad ilegal a todas luces, una competencia desleal propiciada por el Estado mexicano que le da lana a su aerolínea, una competencia al interior, pero también al exterior. Tarde o temprano esto puede ser, digo, no conozco el Tratado de Libre Comercio en toda su dimensión, pero obviamente son de estas cosas que el Estado de Derecho queda totalmente deshecho, porque pues tenemos una línea que a alguien se le ocurrió que no sirve para nada, porque no le da ganancia a los mexicanos de ningún tipo, simplemente perdemos y perdemos dinero, que es de usted que nos sigue, que es de todos los mexicanos y que está muy mal invertido solo por un capricho y una locura de tener. Bueno, no es un capricho y una locura. Si vemos, como lo hemos dicho en estas sesiones con nuestro público, que también puede obedecer sin duda al control de todo el tráfico de mercancías lícitas e ilícitas. Entonces, si ya tengo mi propio aeropuerto, si ya tengo mi propia línea, pues ya puedo llevar y traer lo que yo quiera. Ya para qué quiero un señor de los cielos, ¿no? Claro. Pero aparte también de enterrar a un país económicamente hablando, vamos a ser muy claros, ni Venezuela, ni Cuba, ni muchos países tienen la cantidad de habitantes que se tienen en México. Así es. Entonces, en el momento en el que a lo mejor las mismas aerolíneas, porque son tratados internacionales, no nada más es con Estados Unidos,
es con la Unión Europea, con Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos bien que a México llegan muchos ingresos por el tema del turismo y la aviación es un negocio que deja dinero porque se cobran impuestos, porque se cobran muchísimas cosas. Si nos seguimos ahogando en esa olla, en donde dejan de llegar ingresos, a ver, ya va a llegar el momento en el que los que pagamos impuestos va a ser insostenible. No puede vivir el país únicamente de los ingresos que te dan los impuestos. Tienen muchísimas cosas más. Entonces, sí estamos viendo una situación en la que nuestro presidente literal nos está hundiendo como país, como economía. Va a llegar un punto en el que de verdad, como en Venezuela, ¿no? La gente busca la cáscara de los plátanos machos, que lamentamos muchísimo que pase esa situación, para hacer una imitación de ropa vieja porque no hay carne. O sea, ese nivel vive en Venezuela, ¿no? Bueno. Entonces, va a llegar un punto en el que de verdad sale una tristeza vernos como México, que es un país tan próspero y con tantos recursos. Llegar a ver una situación así sería completamente desagradable. Ojalá y no. Pues vámonos a un corte, volvemos, no se vayan, está que arde. Gracias, querida Q. Volvemos del corte, nos acompaña todavía la Q. Tenemos ahora en el siguiente tema el nepotismo del bienestar. Lo que dijo AMLO que iba a erradicar con su pañuelito blanco de corrupción, ahora lo permite. Todos los morenistas de primer nivel postulan a familiares o conocidos a puestos de suma importancia. Y bueno, aquí podemos decir que son o el nepotismo del bienestar o los hijos del bienestar. Fíjense ustedes, amigas y amigos, Q, Darío. Las que fueron bautizadas por el presidente López Obrador como las lacras de la política, las mismas que dijo que iba a desterrar de la vida pública, están más vivas que nunca. Nepotismo, compadrazgo, amigazgo e influyentismo son vicios históricos engendrados por el sistema priista de antaño, el peor PRI, replicados y adaptados por los gobiernos morenistas y retomados y exacerbados por López Obrador. Conforme se asoman las elecciones del 2024, sale un fenómeno en el donde familiares y políticos y personajes del actual régimen están siendo postulados como candidatos a cargos de elección popular sin necesariamente tener preparación ni tener una trayectoria que avale este tipo de cargos. El nepotismo está muy lejos de ser una novedad, ni mucho menos una práctica que exclusivamente sea de Morena, más bien refleja una tendencia arraigada en la política mexicana. Fíjense ustedes, aquí estamos hablando de, por ejemplo, los hijos de varios personajes de la 4T que obtuvieron posiciones privilegiadas. Julio Javier Scherer Perayón, hijo del exconsejero jurídico de presidencia de Julio Scherer Ibarra, aparece como candidato plurinominal del Partido Verde. Después, Felipe Miguel Delgado Carrillo, hermano del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo. El hermano de López Obrador también aparece por el estado de Chiapas como candidato plurinominal. Carlos Ignacio Mier Bolaños, su hijo, va como candidato a diputado y él como senador. Después aparece Manuel Cota Cárdenas, hijo del exgobernador de Leonel Cárdenas, de Leonel Cota Cárdenas, quien es candidato a diputado federal por el distrito de La Paz, Baja California. Alejandro Pérez Cuellar, hermano del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, ahora es el candidato en un distrito de ese estado de Chihuahua, bueno, de esa ciudad de Chihuahua. Teresita de Jesús Ruiz Archondo, hermana de la ex procuradora de la Ciudad de México y que es embajadora de Colombia, en Colombia, del gobierno mexicano, busca una diputación. Es decir, hermana de Patricia Ruiz Archondo. Después, por ejemplo, está Roberto Albores Gleason, hijo del gobernador priista Roberto Albores Guillén. Es candidato del PT a un distrito de Chiapas. Por ejemplo, está Luis Enrique Miranda Barrera, hijo del exsecretario de Desarrollo Social del gobernador de Peña, para que digan que el PRI sigue siendo el PRI y que no está incrustado en Morena. Yo recuerdo que Luis Miranda
él fue secretario de Gobernación, bueno, subsecretario de Gobernación y luego secretario de Desarrollo Social en el gobierno peñista, es el de los operadores de Peña Nieto. Pues su hijo Luis Enrique Miranda va también como candidato en el Estado de México por un distrito de Toluca de diputado. Y así me puedo seguir con todos estos. A ver, Juan Carlos Hank Kraus, el hijo del alcalde de Tijuana, Carlos Hank, va como candidato del Verde por un distrito de Tijuana. Cecilia Guadalupe Mandujano, hija del fallecido Armando Guadiana, también va de candidata. David Monreal y Ricardo Monreal. Miriam González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, de Enrique Gallardo, va en la lista número 2 del Partido Verde al Senado. Y así el nepotismo del bienestar. ¿Qué te parece, Darío? Adelante con el tema. Pues ya tenemos aquí ahora una nueva clase política de familiares, parientes y demás, que sin mayor mérito que ser pariente, amigo, compadre, estamos creando una burocracia voraz, una burocracia que no tiene además ningún mérito, no ascienden por meritocracia, sino por amiguismo, y eso es algo muy, muy grave para la democracia, porque obviamente no van a legislar, lo único que quieren es fuero, recursos, poder, y lo que menos les va a importar es crear buenas leyes para el desarrollo de los mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya vemos el acomodo de todo mundo, el juniorato en toda su plenitud, junto con los compadres y amigos. Así que, muy mal, esa es una mala señal para la democracia mexicana, porque habiendo terminado con los reyes, ahora tenemos nuevas familias reales, ¿no? En el poder. Son los virreyes de cada estado, ¿no? A ver, López Obrador ha mantenido un status quo, o Q, un status quo de privilegios, ¿no? A ver, eres mi familiar, no importa, mételo. Bueno, su propio hermano va de candidato a diputado plurinominal. Q, arráncate. Pues bueno, los mirreyes, porque no son los virreyes. Los mirreyes del bienestar, ¿no? Son los mirreyes del bienestar. Bueno, me queda muy claro que lo que se está haciendo es como un grupo de personas que también lo van a proteger, ¿no? Que evidentemente por agradecimiento y por haberlos puesto en las posiciones, que aparte son posiciones fuertes, sí, que son las personas que a lo mejor en algún momento lo podrían enjuiciar o podrían cuestionar su trabajo durante este sexenio, pues son personas que le van a tapar absolutamente todo, ¿no? Y que aparte tienen más tiempo para poder desaparecer más de lo que puede haber. Entonces, pues sí, todo queda entre familia, hombre. Pues acuérdate, el poder al final del día no lo pierde, porque al final de cuentas, tanto se quejó, por ejemplo, de Carlos Salinas de Gortari, que supuestamente puso a todos los presidentes y era quien manejaba los hilos de este país, pues creo que tenemos al siguiente titeretero según su punto, ¿no? Y ahora, sí, bueno, a ver, ¿quién hizo millonario a Raúl Salinas? Y se quejó López Obrador el nepotismo del hermano de Carlos Salinas, pues fue nada más y nada menos que Ignacio Ovalle, ¿no? El que fue particular privado de Luis Echeverría, su secretario, y que ahora está en el gobierno de López Obrador. Me da risa a todas aquellas personas que dicen, no, es que no quiero que gane el PRI, yo voy a votar por Morena porque odio a los priistas. Hello, entérate, mi rey y mi reina. Todo lo peor y la cloaca del PRI está hoy en Morena. Los mismos que te robaban en el pasado, hoy están en Morena. Qué pena. Vamos a un corte y volvemos, no se vayan. Esto está buenérrimo. Ya volvemos a Contrarreloj. Está la bellísima Q aquí en medio, Darío a mi diestra. A ver qué les parece que cómo domó y cómo dobló Claudia a Marcelo. 3 veces te engañé y 3 veces te dije que sí. Es la canción que le va a cantar Marcelo a Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano, porque 3 veces le dijo que sí iba a ser candidato por MC. Pues resulta que un tabique de este tamaño de documentos que se presenten a los ojos, escuchen bien, amigas y amigos, Darío Q, los ojos de Luis Rosendo Gutiérrez Romano.
el operador financiero de Marcelo Ebrard era el expediente de su jefe que le mostraron. ¿Qué traía ese expediente, Darío? Los contratos de la línea 12, los negocios de Mario Delgado y él, y los vínculos con un controvertido fideicomiso. Es decir, la línea 12 recibió dinero y se fue a un fideicomiso de Singapur, donde salen salpicados no solamente el ex canciller, sino todos sus cercanos y hasta el dirigente de Ojos de Sapo, Mario Delgado, quien fue su secretario de Finanzas en ese entonces. Según fuentes de primer nivel, ese expediente se puso sobre la mesa como una amenaza y un mensaje de la Sheinbaum a Marcelito y diciéndole, ¿te alineas o te alineas? O esto empieza a salir a la luz. Y Marcelo acabó doblándose y siendo un corderito. Se conformó con ser, fíjense ustedes qué grave, el número 7, Darío Q, de la lista plurinominal al Senado, que es muy probable que no entre, y uno que otro puesto para sus cercanos. Y pongo el ejemplo de Javier López Casarín en la alcaldía de Álvaro Obregón, que es sabido por todos que iba a ganar Lía Limón, la actual alcaldesa panista, anterior priista, porque ha hecho un buen papel de gobierno en Álvaro Obregón, la tercera alcaldía más poblada de la Ciudad de México, por abajo de Iztapalapa y Gustavo Amadero. Primero Iztapalapa, luego Gustavo Amadero y luego Álvaro Obregón. Pues a Javier López Casarín lo mandaron al matadero, a esa alcaldía. Perder. Y se sabe que pues van a perder y que no tiene ni tantito cerca lo que tenía antes. Ese hombre respetado, estratega, el funcionario ejemplar, el cercano a López Obrador. Ahora nada más hay migajas y humillación porque dijo que le hicieron un fraude, que le perpetraron una chicanada y en cambio sorprendieron, amigas y amigos, Darío, todas y cada una de las posiciones que obtuvieron para sus respectivos grupos políticos, Adán Augusto López, Mario Delgado y Ricardo Monreal. El expediente que dobló a Marcelo no lo armó, y aquí viene la incógnita, Darío, ahorita me das tu punto de vista, Q y Darío, que dobló a Marcelo, fíjense ustedes, no lo armó ni el gobierno de la República, ni mucho menos Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno. ¿De dónde creen que salió el expediente? Y así de enorme, un tabicón. Darío. No me acuerdo, no sé. ¿De dónde salió? Pues es el mismo expediente que le armó Miguel Ángel Mancera, sucesor de Marcelo, y que ya ves que se fue exiliado a París, ¿no? Y bueno, pues ahora Mancera, pues está muy allegado, al cual le mando un fuerte abrazo porque es muy amigo mío, Miguel Ángel Mancera. Está muy cercano a Xóchitl Gálvez. ¿Cómo llegó ese expediente al cuarto de guerra de campaña de Morena y de Claudia? Hay quien asegura que fue a cambio de ciertos pactos que no nos vamos a meter. ¿Qué piensas, Darío? Pues mira, yo creo que desde hace tiempo a lo mejor ni requerían de tanto expediente, de tantos fondos en Singapur, porque tengo la impresión de que Marcelo Ebrard ya mostró el cobre desde hace rato de que no iba a tener ni el carácter ni los calzones suficientes para imponerse, vaya. Y fue más rehén del miedo y el chantaje, que no suele ocurrir, ¿verdad? En la política mexicana. Y eso es lo que es víctima de su propio miedo. Siendo un hombre capaz, inteligente y todo lo que quieran, tiene muchos atributos, pero si te falta lo mero principal, como diría mi compadre, pues ya está entregado a ser víctima de estas afanes, ¿no? Kio, rapidísimo. Bueno, pues, ¿qué podemos decir al respecto? Si entre ellos mismos se muerden, porque aparte, seamos honestos, Ebrard era la estrellita del gobierno de López Obrador. O sea, ¿quién fue el que manejó relaciones exteriores? ¿Quién era el que arreglaba los problemas? ¿Quién fue el que fue a hacer la negociación de las vacunas? Porque tenía aporte y porque tenía conocimientos, ¿no? Y al final del día era la estrellita y ahorita lo están pateando como piedra. Entonces está complicado el tema que entre ellos mismos, que fueron los que impulsaron, hicieron de su estrella, me queda claro que ellos también, y creo que es un mensaje muy claro para cualquiera que esté en Morena y que quiera traicionar según sus preceptos, ¿no? Intentas golpearme, te voy a destruir. Entonces,
más bien tendrían que poner muy bien, muy abiertos los ojos para ver con quién hacen sus alianzas, ¿no? Y tener mucho cuidado, porque todos tienen cola que les pise. Qué bueno Entonces, que lo por ahí mencionas, Q. Sí. Qué bueno que lo mencionas, porque recuerdas lo que dijo y ha estado de forma reiterada diciendo Darío. ¿De dónde están saliendo los bombazos contra los morenistas, contra Claudia Sheinbaum, contra los propios funcionarios? Darío, ilústranos. Pues es fuego amigo. Claro, claro. Viene de ahí. La mayor parte de la información. Claro. Vamos a un Con corte esos y volvemos, amigos. no se vayan, ya estamos ¿Para por qué concluir quieres el programa, enemigos? pero no se vayan. Ya volvemos, amigas y amigos, para despertar a la Q. Pues nada más decirles que hay una consigna del gobierno de la Ciudad de México que preside el porro gangsteril de Martí Batres, el mismo que le dio a su cuñado Andrés Lara en 24 horas la cédula de abogado, porque el requisito, recordarán, era que tienes que ser licenciado en Derecho. Pues en 24 horas la 4T le fabricó la cédula y lo hicieron abogado. Bueno, el mismo Martí Batres está quitando en la Ciudad de México, y el propio López Obrador ha dado instrucciones precisas, que a nivel República Mexicana se quite la propaganda, sea como sea, de Xóchitl Gálvez, y la de Santi Taboada, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, que le mando un fuerte abrazo a mi amigo el Güero, le están quitando y arrebatando toda la propaganda. Vamos a ver el siguiente video donde hay evidencia de esto mismo. Pues ahí se ve, Darío y Kio, claramente cómo le están quitando, o cómo quitaron en una avenida de Azcapotzalco, en la avenida Cuitláhuac, todos los gallardetes de Santi. Y este patrón, la gente o los agentes de verde, que están vestidos del gobierno de la Ciudad de México, tienen la consigna de quitar los gallardetes. Esto es un delito electoral, porque si Santi no tuviese el periodo legal para hacer campaña, sí era necesario quitarlo, y hasta yo diría, bueno, vamos a retirarlo. Pero resulta que empezó la campaña de jefe de gobierno el 1 de marzo. Están quitando los de Santi y están poniendo los de Clara. ¿Qué opinión te merece, querido Darío? Hay varios lugares en donde la campaña de Taboada puso carteles en varios puntos, y que incluso algunos que
se pegan en los postes, llegaron los de Clara Brugada y los pusieron encima, o sea, ni siquiera los quitaron, simplemente pegaron otros y demás, ¿no? Y esto de retirar, bueno, eso lo pueden ver en cualquier lugar de la ciudad donde hay propaganda, pueden ver claramente ese agandalle de quitar la propaganda de la oposición. Y mira, aquí lo preocupante es que tenemos un INE, un Instituto Nacional Electoral, cuyo árbitro parece ser como cualquiera que... ¡Árbitro vendido! Exacto. Se parece a los árbitros que pitan los partidos de la América, ¿no? Eso iba a decir. Hagan de cuenta que lo trajeron para pitar un partido de la América y el INE así está ocurriendo, nos están dando el americanazo ahí. No, ya metieron foul, ya metieron propaganda, ya todo, y no les hacen nada. Entonces, no saca tarjetas. Este INE no tiene ni verde, ni amarilla, ni roja, vaya. O sea, porque no tiene los huevos que tuvo Lorenzo Córdoba, porque Guadalupe Tadei le debe la chamba de ella y de toda su raza, que están colocados en toda la 4T. Entonces, afortunadamente todavía queda para esta elección del 2018 una estructura orgánica, una organización, una cierta autonomía de ciertos actores del INE que va a permitir tener mejores resultados más certeros. Es decir, no creo que se atrevan a hacer un fraude escandaloso a favor de Claudia Sheinbaum. Pues la verdad es que no tienen, pero ni tantita vergüenza, por no decirlo de otra forma. Sabíamos perfectamente que esto iba a empezar y que sabíamos perfecto que era una guerra sucia. Al final del día, yo creo que se podrán colocar 1000 carteles y podrán poner a Clara Brugada, podrán poner a Claudia Sheinbaum. Al final del día, los que lo vamos a determinar somos los que vamos a votar, ¿no? Entonces, sabíamos que había una guerra sucia y, seamos honestos, esto apenas empieza. Vamos a ver con qué siguen. No está bien y me queda claro que el INE, qué decepción, porque al final de cuentas, de alguna u otra manera, este señor se tenía que salir con la suya. Y se quiere salir con la suya. No se lo aceptaron, por ejemplo. Si gana Xochitl, no va a aceptar el resultado y se viene la madre de todas las batallas. Pero bueno, vamos a un corte y volvemos, no se vayan. Regresamos aquí a su programa Contrarreloj. Ya volvemos, ya estamos de regreso. Q, tus redes sociales. Vamos a meternos en problemas una vez más, ¿verdad? Te las doy rapidísimo. Ya ni me acuerdo cuáles son, espérame un tantito. Darío, ¿quieres empezar tú? Bueno, voy a empezar porque ahora que regresamos ya no nos asustó Rolando. Ya no. En el corte, ya no nos... Era para que despertaran y nuestro público despertara. Muy bien, oye, tus redes. @Darío Mendoza en X y Darío Mendoza Triano en Facebook y en Instagram. Ahora sí, Q, tus redes. Ok, Q López en Facebook y en Instagram y en Twitter la Q76. ¿Ya está? La Q76, ¿no? Sí, a ver si dame algún día conmigo. Bueno, por si acaso, creo que de pronto las doy mal, pero estoy de amiga de Rolando. Entonces, si entran a la de Rolando, por supuesto que ahí me van a encontrar. Bueno, ya lo dijo la Q. Quiero hacer un atento llamado. Primero agradecer a Miguel Quintana, el troll, que nos permite transmitir aquí en su canal, en RIT TV. Agradecerle a él. Por supuesto, a mi querido Rocco, que siempre me ayuda en la edición y en todo este rollo del programa. A mis amigas queridísimas Yedith y Lilian, Alma Lilian, que siempre nos ayudan también moderando aquí el programa y viendo las donaciones. Donen al programa, donen a RIT TV. Y también quiero hacer un anuncio victorioso que acaba de salir hace poco la revista interactiva digital que se llama Victories, The Magazine, donde hay un artículo en primera plana de Darío Mendoza, mi compañero de programa, que se llama La debilidad de su fuerza. También artículo de otro prestigioso analista político, Amenadab Pérez Franco, que ya lo conocen en Cena de Grillos, que luego aparece con la disidencia con Octavio Catalán, el novio de El Bogus, de David August Belgodere, que les mandamos un fuerte abrazo a ambos, al par de tortolitos.
Y en este sentido hay muchos actores importantísimos. Colaboran Sergio Negrete Cárdenas, colabora Emilio Pineda de Comunicreando, colabora Oscar Valencia, un gran amigo y concejal de Tlalpan, colabora Gonzalo Monroy, un especialista en energía, colabora por supuesto mi entrañable y queridísima amiga Desiree Navarro, quienes ustedes conocen, también una mujer muy capaz, líder social y sobre todo en redes sociales, Fernando Belauzarán, que todos conocen, Héctor Jaime, el diputado de Salud, Mariana Gómez del Campo, Irving Gatell, Alfonso Castillo, el que le injustamente fue aprendido a su mamá, y muchos otros actores están en la revista digital interactiva Victories. Búsquenla en todas las redes como Victories, con ese al final, síganla y de verdad que vale mucho la pena. Pues vámonos, queridas amigas y amigos, no se vayan, traemos diversos videos para todas y todos, un videito que preparamos para el final. Chao, querida Q, chao, querido Darío, nos vemos a la próxima. Gracias. El próximo martes en punto a las 7 de la noche por RIC TV. Gracias. Latinus obtuvo los estados financieros del arranque de la Aerolínea Mexicana de Aviación, la aerolínea del gobierno. Se confirmó lo que se veía venir. Es un pésimo negocio. Es un tiradero de dinero. En 2 semanas solo vendieron boletos por 1,5 millones de pesos y tuvieron gastos por 230 millones de pesos. Esta es una investigación de Jorge Monroy. En sus primeros días de operación, Mexicana de Aviación reportó números rojos, situación de la que espera recuperarse hasta el 2033. Información obtenida por Latinus a través de Transparencia refiere que del 26 de diciembre del 2023, cuando inició operaciones, al 10 de enero, Mexicana vendió boletos por apenas 1,634,000 pesos, pero sus gastos de operación ascendieron a 229 millones de pesos. Esto quiere decir que la aerolínea del gobierno mexicano apenas recuperó el 0.7% de lo que gastó en esos casi 15 días. En este documento también se reveló que Mexicana no tuvo otros ingresos más que los obtenidos por la venta de boletos, es decir, no tuvo ingresos por transporte de carga. Los gastos reportados por la aerolínea en estos primeros días de operación fueron de 42.7 millones por renta de equipo de vuelo, 698,000 pesos en combustible, 30,000 en viáticos para la tripulación, 10.6 millones en cargos aeroportuarios, 105 millones en mantenimiento, 3,591 pesos en seguros de pasajeros, 5.9 millones en adiestramiento, 7.9 millones en servicio al pasajero, 5.4 millones en servicios en aeropuertos y otros gastos por 50.4 millones, un total de 229 millones 53,568 pesos. En dicho periodo, el destino con más pasajeros fue el AIFA a Tulum, con 128 pasajeros, y el menos demandado fue el Campeche AIFA, con 4 pasajeros. El 26 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una gráfica donde se mostró un vuelo Acapulco AIFA con un solo pasajero. No lo puedo creer, voy completamente solo en el vuelo. Cuando llegué me dijeron, bienvenido, usted es el único pasajero a bordo. En el documento elaborado por la empresa Olmeca Maya Mexica, denominado Análisis Financiero para el Inicio de Operaciones de la Aerolínea del Estado Mexicano, se menciona que hasta 2029 logrará un punto de equilibrio, aunque no ganancia. Hasta 2033, la aerolínea empezaría a ser redituable. Las diferencias por los primeros años serán cubiertas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dice el documento. Está empezando, va a llevar tiempo como todo, y sabemos que poco a poco se van incrementando el número de pasajeros.